Oh, the fantastic point of view. No one should tell us no, or where to go. Say we're only dreaming a whole new. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer un pequeño aguarde, doctora Nora, porque estamos terminando de recibir gente. No hay ningún problema. Buenos días a todos. Antes que nada, no problema. Todos los que se están sumando, en un ratito comenzamos. ¿Cómo no? ¿Sabe que aparentemente... Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gusto verte. Hola, ¿cómo andas? Todo de 10 ya. Me alegro. Gracias. Bueno, para los que están en el aula, aparentemente hubo un pequeño error cuando se envió el correo institucional dando difusión, porque le faltaba la última letra de la dirección del aula virtual. Así que recién acabo de reenviar un mail, no sé si les llegará a todos, espero que sí. Si ustedes tienen algún contacto que sepan que quiere participar, pueden mandarle el hipervínculo, así puede ingresar. De todos modos, hacemos la salvedad que la actividad va a ser grabada y después colocada en el repositorio de la escuela de posgrado para que después pueda ser replicada. Bien, haciendo esa salvedad y pidiendo de antemano disculpas de esa letra que faltó, la última que es la O, vamos a hacer comienzo a la actividad. Como saben, la escuela de posgrado ha generado este espacio que tiene que ver con la divulgación, la profundización y el compartir distintos conocimientos, y en esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Nora Glastein. La doctora es magíster, ella es especialista en epidemiología, actualmente se desarrolla como presidenta de la Sociedad de Epidemiología y también de Salud Pública de Córdoba. Ella va a generar una conferencia que va a compartir con nosotros. La idea va a ser que ella, yo voy a presentar la presentación que ella ha preparado, y después de la locución de ella vamos a poder generar todas las preguntas o intercambios que fueran necesarios. Y para aquellos que quieran algún tipo de constancia de esta actividad, les vamos a pedir que en el chat del aula en este momento ya puedan colocar los 3 datos fundamentales, que es el nombre completo, el correo electrónico y el documento nacional de identidad. Enviar eso al chat del aula. Y posteriormente a eso vamos a generar todos los intercambios que hicieran falta. Voy a ir tomando nota de todas las preguntas. Para aquellos que las pregunten en el WhatsApp, yo se las retransmitiré en el chat, se los retransmitiré, y aquellos que quieran participar, hacia el final podemos hacerlo de esa forma más hablada. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doc, si quiere podemos comenzar cuando usted desee. Hago una aclaración, perdón. Como les decía, esta actividad está siendo grabada y para eso pido el consentimiento de todos los que están en el aula, porque es un material muy interesante para que después sea replicado. Ahí, doctora Sánchez, ahí tiene la manito levantada, no sé si quiere decir algo. ¿No? Bien. Bueno. Fue un error. Buenos días, Nora, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, y gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación. Aguárdenme un segundito, doctora. Sí, no te preocupes conmigo. Bueno, cuestiones técnicas, como podrá ver. Siempre pasa, no te preocupes.
Mientras tanto voy diciendo que estoy viendo un montón de gente que conozco de mi Sí. carrera universitaria, de mi vida particular, compañeros de la sociedad, compañeros de trabajo, así que le agradezco a todos que estén. Y a los que no conozco, bueno, me alegra conocerlos. Quiero aclarar algunas cosas hasta que Pablo pueda solucionar el tema de la presentación. Yo vengo a contar mi experiencia y no es más que eso, mi experiencia como epidemióloga. Esta realidad y esta situación nos está golpeando fuerte y cambia minuto a minuto, segundo a segundo. Yo voy a hablar de lo que sea hasta este momento. Si después las cosas cambian, las cosas cambian. Yo hago una presentación, tomando la presentación, a mí se lo puede pasar cuando no tengo drama, digamos, la presentación en sí, porque creo que es bueno compartir todo lo que uno puede ir generando. Cuando vos me digas, empezamos, Pablo. Cuando usted quiera, doctora. Bueno, empecemos entonces. Este es el tema que propuse yo, epidemias, pandemias y sindemias, y me pidieron que agregue algo de medida y acción ante esta realidad. Yo quiero hablar un poco sobre cómo vemos los epidemiólogos la situación actual y esta problemática que se nos presenta desde hace un año y un poquito más, y cómo creemos que vamos a seguir hacia adelante. Pasamos, Pablo, please, la que sigue. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Tengo la mala costumbre de repasar los conceptos para que se entienda mi postura al final, porque si no tengo la sensación de que no se entiende. Pasamos a lo que sigue. Esta es la primera cosa que quería compartir, que son las enfermedades emergentes, porque hablamos mucho de que el COVID es una enfermedad emergente, pero no sé si todo el mundo tiene el concepto de enfermedad emergente. Lo que está escrito ahí es textual de lo que dice la OMS, es una enfermedad nueva que aparece en un lugar y en un tiempo determinado, o que si bien existía, pero cambia su incidencia, aumenta su incidencia o su distribución en el mundo. El COVID es una enfermedad nueva, por lo tanto es una enfermedad emergente, y si ustedes ven, yo quiero desmitificar también que la tecnología trabaja solamente con enfermedades infecciosas, por eso he puesto algunas enfermedades que no son infecciosas, pero sin embargo sí fueron emergentes y son emergentes en algunas partes del mundo y en Argentina y en Córdoba también, ¿no? No solamente los epidemiólogos trabajamos con enfermedades infecciosas, también abordamos y trabajamos y tratamos de prevenir las enfermedades no infecciosas, como los ejemplos que puse ahí. Podríamos haber puesto también la hipertensión, el cáncer, que también trabajamos sobre ello. Pero en concreto, enfermedad emergente es enfermedad nueva o que se conoce porque aumenta rápidamente su incidencia y su distribución en el mundo, o en un país, en un lugar. La que sigue. Fíjense la cantidad de enfermedades emergentes que hay en el mundo en este último tiempo. Esto no es de ahora, en el último tiempo, miren la OMS y la OPS, las enfermedades emergentes que reconoce, y por supuesto que traté de destacar la última que apareció, que es COVID. Yo quiero saber si se me escucha bien y si se me entiende bien. ¿Sí? ¿Pablo? Sí, se escucha. Sí, perfecto, Bien, doctora. Se escucha bárbaro y se ve bárbaro. Sí, doctora, se escucha. Bien. Fíjense la cantidad de enfermedades emergentes que tenemos en el mundo, y en Argentina también hay algunas de ellas, en estos últimos 30 años, podríamos decir, y en el último año, y destacado en otro color, está el COVID, porque el COVID, por supuesto, que es una enfermedad emergente. Emergente, que nos está dando bastante dolor de cabeza a los del equipo de salud en general y a los epidemiólogos en particular, porque cuando la creemos que la tenemos más o menos clara, se cambia y nos modifica toda la realidad. Pasamos a lo que sigue. Es distinto a las enfermedades reemergentes, porque las enfermedades reemergentes son aquellas que han estado, que por acciones de salud pública se lograron controlar o eliminar. Yo voy a hacer la diferencia entre estas dos palabras, pero que por algunas cuestiones técnicas, por algunas cuestiones de salud pública, vuelven a aparecer. ¿Pueden apagar los micrófonos, Fernanda, por favor?
Gracias. No es de odioso porque si no se interfiere un montón. Hay muchas enfermedades que son reemergentes y esto es importante tenerlo en cuenta porque, Pablo, ¿le podés apagar vos el micrófono a Fernanda? No sé cuánto, tengo que saber porque la verdad es que... Ay, ahora sí. Gracias. Porque vamos a ver cómo estas enfermedades reemergentes están interfiriendo en este momento en la situación actual. Yo no estoy de acuerdo con que estamos en una pandemia, voy a empezar a decir eso. Y muchos abrieron los ojos y me miraron fijo, pero ya voy a justificar mi postura. Pero lo real y concreto que las enfermedades reemergentes son aquellas que estuvieron, en algún momento se logró controlar y ahora vuelven a aparecer. Ejemplo, el dengue. El dengue es una enfermedad reemergente de este país, en esta provincia y en esta ciudad. Tuvimos acciones que lograron controlar la enfermedad, pero vuelve a aparecer. El sarampión en la Argentina es otra enfermedad emergente. El año pasado tuvimos un brote de sarampión, creíamos que lo teníamos eliminada y cuando nos descuidamos tuvimos un brote en Buenos Aires, no en Córdoba, en Buenos Aires, pero tuvimos casos de sarampión en Argentina. Y las cavernas tuberculosas las volvemos a ver. La caverna tuberculosa yo la veía cuando empecé en la administración pública, que por razones de elegancia, no voy a decir en qué año, pero hace muchísimos años que estoy en la salud pública. Algunos de ustedes no habían ni nacido, veo algunas caras tan jovencitas que cuando ustedes no habían nacido, yo ya estaba trabajando en la administración pública y trabajaba en la lucha antituberculosa, y ahí veíamos cavernas y cavernas tuberculosis. Todo el programa de control de tuberculosis fue trabajando para eliminar las cavernas y para controlar la enfermedad. Y sin embargo, en los últimos años, por las condiciones en que estamos, volvemos a tener cavernas tuberculosas. Por lo tanto, la enfermedad emergente hay que tener en cuenta. La reemergente, perdón. No solamente pensar en la emergente, sino también en la reemergente. Quería pasar yo, Pablo. ¿Podés pasar lo que sigue? Por eso es la importancia de que tengamos en claro estas concepciones y tener claro cómo se va dando las patologías a lo largo del tiempo. Fíjense que no es lo mismo hablar de endemia, de epidemia, de pandemia o de sindemia, palabra que no se escucha muy frecuentemente y que creo que la vamos a tener que empezar a escuchar. Y también hay que tener claro que si estamos hablando de prevalencia e incidencia cuando manejamos los números de la patología. Por eso es que vamos a hacer un rápido repaso de estos conceptos. Y pasamos a lo que sigue. Endemia, fíjense, es aquella situación, fenómeno, patología que está en un lugar determinado y se mantiene en el tiempo. ¿Queréis cliqueando, Pablo, así de a poquito? A ver, sabemos que Córdoba tiene por año entre 350 y 400 casos de tuberculosis. Entonces, en la jerga médica, en la jerga de la salud pública, ¿qué decimos? La endemia de tuberculosis para Córdoba es alrededor de 400 casos. La veo Norma, que manejó el programa de tuberculosis municipal durante años, así que me va a entender perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que esta endemia, cuando hablamos de endemia, hablamos del número de casos que esperamos normalmente en un lugar y en un tiempo determinado. Clica. Dato muy importante, porque si nosotros sabemos qué endemia esperamos, podemos darnos rápidamente cuenta si estamos aumentando el número de casos. Si a mí a mitad de año, o en septiembre, octubre, me dice que estamos ya en 500, 600 casos de tuberculosis y me va a llamar la atención, porque yo sé que la endemia de tuberculosis para Córdoba son 400 casos. Entonces es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en epidemiología y queremos saber en qué situación estamos con cada una de las patologías. ¿Querés cliquear, por favor? Gracias. Ahora, cuando ese número de casos supera los valores esperados en un lugar y tiempo determinado, ya no estamos hablando de endemia, sino que estamos hablando de epidemia. Y fíjense que yo no dije ni siquiera que para mí el COVID era una epidemia. Yo di otro nombre porque va a superar la situación de COVID. Pero hemos tenido epidemias en Córdoba y hemos tenido brotes epidémicos en Córdoba de distintas patologías que
fue cuando los casos superaban los valores esperados. Me estoy acordando que en el 2005 tuvimos una situación puntual con encefalitis de San Luis, encefalitis viral transmitida por el mosquito, no por el Aedes, por el Culex, el mosquito negro, el que nos suma en la oreja cuando dormimos, y que en el 2005 tuvimos un brote de esta enfermedad, de encefalitis de San Luis, más que un brote fue una epidemia, que rápidamente lo pudimos controlar, rápidamente entre comillas, ¿no? Nos llevó tiempo, pero lo pudimos controlar, pero a partir de ahí todos los años tenemos algunos que otros casos de encefalitis de San Luis. Ya tenemos marcada una endemia a partir de ese brote, a partir de esa epidemia. En el 2005 nos está diciendo que por año más o menos tenemos de 5 o 10 casos de encefalitis de San Luis. Esto quiere decir que si el año que viene veo que hay 15, 30, 40, 50, 100 casos de encefalitis de San Luis, ya no todo voy a estar hablando de endemia, sino que voy a estar diciendo que estamos en una epidemia. ¿Hasta acá se entiende la diferencia? Bien, veo la cabeza que me... Sí, doctora. Fantástico. Ahí tienen el concepto de epidemia, que es cuando ocurre de una enfermedad determinada un aumento de casos en un tiempo y en un lugar determinado. Esa es la definición que da la OMS de epidemia. Siempre trato de decirlo con mis palabras, pero después poner la definición formal para que ustedes les quede. ¿Pasamos, Pablo? No es lo mismo hablar de epidemia que de brote epidémico. Muchas veces se lo utiliza como sinónimo, muchas veces se utiliza decir brote epidémico porque suena como más leve, ¿no? Como que al oído una epidemia nos pega, brote epidémico como que algo mucho más cerrado. Hemos tenido brote epidémico 500, 600 personas, tampoco puedo decir que los brotes epidémicos son cuando son pocas las personas. En realidad estamos hablando de epidemiología de brote epidémico cuando aparece una enfermedad en 2 o más personas con una relación de tiempo, lugar y persona. Los brotes de diarrea en la salita de 4 de los chicos de jardincito. Que uno comienza con diarrea y a los días están todos con diarrea, porque se contagian todos en la salita. Ahí hay un contacto de tiempo, de lugar y de persona que hace que la transmisión de la gente sea factible y se produzca en ese lugar el brote epidémico. Un brote epidémico siempre, los afectados tienen una relación de tiempo, lugar y persona. Cuando ya no podemos establecer esa realidad, ya dejamos de decir que es un brote y pasamos a decir que ya es una epidemia porque se nos extendió en el territorio y en el tiempo. Pero para que quede claro, brote epidémico siempre hay una relación, hay una asociación de tiempo, lugar y persona. ¿Seguimos, Pablo? ¿Cuáles son las causas de la epidemia? Y esto no es mío, esto también lo dijo la OPS-OMS. Uno es la introducción de un agente nuevo, desconocido hasta el momento, lo que nos está pasando con el COVID. Lo que nos está pasando con el COVID, ¿no? Un virus nuevo que apareció, después podemos discutir cómo apareció si quieren, y que está produciendo esta situación. O puede suceder que aparezcan microorganismos resistentes, multiresistentes, o que cambien la virulencia del agente. Nosotros tenemos, ya que puse el ejemplo de tuberculosis hace un tiempo, un ratito atrás, tenemos pacientes con tuberculosis monoresistente y pluriresistente. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria que produce la tuberculosis es resistente a los antibióticos, y eso, si se contagia de persona a persona, lo que puede pasar es que se produzca una situación difícil de manejar, porque en realidad no, si son multiresistentes no hay forma de tratar pacientes, sino con drogas especiales. Entonces, esto también puede llegar a producir una epidemia. Y quedamos... Este es un punto muy importante que plantea la OMS. Los cambios sociales, culturales y sexuales, o la conducta, o la nueva forma de transmisión. Y hoy no quiero dejar de decir que es el Día Internacional de la Salud. Hoy es el Día Internacional de la Salud. Y la OMS, voy a leerlo para decirlo exacto, ha definido como el 7 de abril del 2021
El Día Mundial de la Salud construye un mundo más justo, equitativo y saludable. Y fíjense que tiene mucho que ver con esto, con esta situación que estoy hablando yo, en que los cambios, y los cambios sociales, los cambios culturales, los cambios educacionales, pueden producir una epidemia o pueden ayudar a frenar una epidemia. En este caso que estoy hablando de las causas de la epidemia, estos cambios pueden ayudar a producir una epidemia. Ya que tener en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Salud. Fichamos... Pablo, por favor. También es importante si hay un aumento de la población susceptible. Esto quiere decir que si no logramos controlar la población susceptible, por ejemplo, sarampión. Si aumenta la población susceptible porque no vacunamos a los chicos y entonces los chicos no tienen defensa y entra un solo niño con sarampión porque le importa de otro país y va a producir una diseminación de virus que va a llevar a producir una epidemia. Por eso es tan importante tener en cuenta que el aumento de la población susceptible puede favorecer la aparición de una epidemia. ¿Clique a la última? La introducción de susceptibles en zonas endémicas, lo mismo que estaba diciendo recién, no solamente que aumenta la población, sino que se ingresa estos susceptibles a zonas endémicas. Indudablemente hay zonas, uno por ahí hace planteo. Yo cuando voy de viaje, mi marido una vez que deje de hacer turismo epidemiológico. Pues íbamos en el auto y yo le decía, mira, en este pueblo tuvimos el último caso de... Seguíamos un poquito más adelante y yo decía, en esta otra localidad tuvimos el último, trabajé sobre... Y uno sin darse cuenta va hablando de su trabajo diario, de su trabajo en epidemiología, y uno encuentra cómo hay zonas endémicas, ¿no? Zonas donde la patología está presente, pero que cuando uno cambia esa patología y va hacia otra área, se producen grandes cantidades de casos. Por eso es tan importante tener en cuenta las susceptibles en zonas endémicas. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, ¿Están se entiende. aburridos ya? Sí, ¿Están aburridos ya? ¿O todavía? no, para nada. ¿No? De bien. Oh, fantástico. Ahora ya sabemos lo que es endemia, lo que es epidemia, lo que es esa terminología, vamos a ver lo que es pandemia, esto que decimos que estamos en pandemia. Pandemia viene de un vocablo griego que significa reunión de pueblo, en realidad es una enfermedad que se va a distribuir en la población porque pasan los límites, por favor Pablo, que pasan los límites de un país y que puede ir a diversos países en un mismo continente o que pasan los continentes. El COVID pasó de Asia a Europa, de Asia a África, de África a América, de América a Argentina y de Argentina a Córdoba. Otra vez que ya. Quiere decir que estamos envueltos ahí, ¿no? Con un germen que va pasando de continente en continente, de país en país, y eso se conoce como pandemia. Pandemia es cuando las epidemias pasan los límites de un país. Tenemos un montón de pandemias, no es la única, a pesar que yo sigo diciendo que no es pandemia, ¿no? No es la única pandemia. Tenemos la pandemia, por ejemplo, de las adicciones, la pandemia del alcoholismo, la pandemia de la violencia de género hacia el hombre o hacia la mujer. No estoy haciendo ninguna disquisición rara. Estoy diciendo que hay situaciones en aumento de casos que se dan no en un lugar, sino en muchos países del mundo y en muchos lugares del mundo. Esta no es la única pandemia que tenemos. Eso también nos tiene que hacer y nos tiene que golpear fuerte. Que la pandemia en este momento no es una sola, que fue reconocida por la OMS, sino que tenemos distintas pandemias y que tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar para todas ellas. Claro, en este momento la que más nos lleva el tiempo, porque es nueva, porque es diferente, porque llegó de golpe, porque no la esperábamos, porque en marzo del año pasado nos dijeron que estamos en pandemia y no sabíamos ni qué bicho raro era, ni cómo era el bicho, ni qué podía pasar, y sin embargo después de un año estamos más o menos similares, porque cada cosa que uno dice, yo aclaro esto, lo digo ahora, dentro de 10 minutos no sé si sigue siendo igual. Pero en realidad eso es una pandemia. Una pandemia es cuando una situación epidémica pasa los límites de un país, de un continente a otro continente o a otro país.
Ahí, esto lo puse como un corto resumen, pero el resumen, ¿no? Ahí está clarito lo que es endemia, lo que es epidemia, lo que es pandemia, y cómo los cuadros van abarcando la gravedad de la situación, ¿no? Endemia es la presencia de una patología esperada, epidemia es cuando esa endemia aumenta el número de casos, y cuando los casos pasan de una frontera a otra, de un país a otro, de un continente a otro, estamos en pandemia. Pero yo ya dije 3 o 4 veces que no estaba, yo estoy convencida que esto no es una pandemia, y lo dije 3 o 4 veces y lo dije con mala intención para impactarlo y para que me atiendan. Porque para mí, clica por favor. Perdón, antes de hablar de lo que venía, estas son las fases, pasa. Estas son las fases de una pandemia, fíjense, son 5 fases, ahí en realidad, porque hay 0, está la fase 0, la fase 0 es la fase, esto es de la OMS, ¿no? No es mío. Es la fase del periodo interepidémico. La fase 1 son los primeros casos que se vienen apareciendo, y casos importados, por supuesto, que es lo que los primeros nos pasó a nosotros. Llegaron casos importados de afuera. Luego se suman los casos y se van acumulando los casos. La fase 3 es los contagios de funciones alcanzan ya un máximo, ¿no? Y estamos ahí con muchísimos casos y mucha mortalidad. La fase 4 comienza a disminuir progresivamente los casos, y la fase 5 es el fin de la pandemia. Qué fácil que nombrar la fase y qué difícil es atravesar cada una de las fases. Porque la fase 0 estábamos el año pasado, en febrero, principio de marzo, estábamos en la fase 0. Y fíjense cómo rápidamente fuimos pasando por todo, y ahora volvemos a estar en la fase 1 o la fase 2, en donde empezamos a tener nuevamente un aumento de los casos. Muchos me preguntan si esta es la segunda ola. A mí poner el nombre a las situaciones no me parece lo más importante, la segunda ola, tercera ola, rebrote. Acá lo importante es aumentar los casos, y que están no aumentando los casos, sino que están aumentando los casos. Yo particularmente creo que esto no sé si llamar de segunda ola, porque en realidad nunca los casos bajaron a un valor casi 0 en el país, siempre se mantuvo en un nivel medio alto, nunca se bajó a un nivel bajo. Por lo tanto, nunca pudimos decir, ay, nos relajemos porque estamos en el fin de la pandemia. Siempre tuvimos casos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, llamarle a esto segunda ola, no sé, quizás sea la segunda ola, quizás sea un rebrote. Lo importante es que los casos han aumentado un montón y que nos tenemos que redoblar los cuidados personales, tanto laborales como personales. Yo le voy a hablar del medio laboral, pero también quiero decir que hay que hablar del medio personal, porque nos cuidamos mucho del trabajo y nos relajamos fuera del trabajo. Y esa es una realidad que nos pasa a todos, porque somos seres humanos, aparte, porque si no, no seríamos humanos. Esa es la realidad. Ay, estoy como discurso político ya, pero no, es técnico lo que estoy diciendo. Juro que lo que digo es mi experiencia en la fase técnica. ¿Pasamos, Pablo? ¿Por qué yo digo que no estamos en una pandemia? ¿Por qué insistí desde el comienzo que para mí no era una pandemia, sino que era una sindemia? Fíjense que una sindemia es cuando en un lugar, en una localidad o en un país ocurren 2 epidemias al mismo tiempo, sincrónicamente, o una a continuación de la otra. Y si ustedes recuerdan, nosotros el año pasado, expliqué a Pablo, si ustedes recuerdan que el año pasado, y una vez más, por favor, el año pasado, nosotros estábamos en una epidemia de dengue. En esta época, allá por febrero, principio de marzo, en realidad estábamos con una epidemia de dengue, teníamos muchísimos casos de dengue. Y se nos superpuso la introducción del COVID. Entonces teníamos dengue y COVID. Luego dengue se fue controlando por razones de salud pública y por razones hasta ecológicas de la enfermedad, y luego quedó solamente el COVID. Y en Buenos Aires hubo una situación más problemática, porque estaba el dengue, sarampión, y se produjo la introducción de COVID. Por lo tanto, hubo 3 epidemias en Buenos Aires. Por eso yo no digo que estamos en una epidemia, digo que estamos en una pandemia, perdón. Para mí estamos en una sindemia, y sindemia viene de sinergismo, de aumentar las consecuencias en este caso, de tener 2 epidemias.
Porque uno tiene que pensar que el individuo tiene que pelear inmunológicamente con 2 o 3 virus, bacterias, o no importa qué, simultáneamente. Pero además, el sistema de salud tiene que estar preparado para recibir esta carga de morbilidad que se suma, que se multiplica, porque tenemos 2 epidemias. Y fíjense que las 2 epidemias en una sinergia tienen como factores sociales comunes, factores económicos comunes, factores culturales comunes. Y si ustedes piensan en sarampión, el dengue y el COVID, tienen algunas condiciones socioeconómicas y culturales que son compatibles y que pueden pensar que esto es una sinergia. Por eso los epidemiólogos decimos que no estamos en una pandemia y le decimos a los decisores políticos de la salud que no estamos en una pandemia, que estamos en una sindemia y que tenemos que reforzar mucho más, pero mucho más, los sistemas de salud para que no se contagien, no solamente por el COVID, sino por las otras epidemias. ¿Se entiende la diferencia entre sindemia y pandemia? Sí, se entiende. Fantástico. La estoy dejando así, anonadada con lo de sindemia, pero es importante tener en cuenta, pero no por la palabrita, sino por la consecuencia de la sindemia. A eso quiero decir yo. ¿Querés que sigamos, Pablo? Algunos conceptos básicos para que nos entendamos cuando vayamos a las medidas de prevención. Cuando uno trabaja el tema de una epidemia o de un brote, habla de caso índice, caso primario y caso secundario, que no es lo mismo. El caso índice es el que llama la atención del investigador. Yo siempre pongo de ejemplo una investigación que me tocó hacer en la salud pública, un fin de año, porque los fines de año son terribles para los epidemiólogos, porque están todas las fiestas del fin de año, antes del COVID, estoy hablando mucho antes del COVID, pero sí toda la cena de fin de año, así que siempre teníamos brote alimentario de fin de año, ¿no? Los servicios que se juntan y hacen fiestas, las reuniones familiares que se juntan, hacen 48 grados y comen papa con mayonesa, que la preparan y lo dejan fuera de la heladera, ahora ahí sobre la mesa, o helado que se derrite, ¿no? O nos pegamos una panzada de aquella porque es fin de año y entonces tenemos casos de brote de diarrea. Y si uno está de guardia, llega un caso de diarrea, lo trata, llega el segundo caso, lo trata, pero cuando llega el tercero, el cuarto, el quinto, ya nos llama la atención y todos tienen un nexo común que es que participaron de una cena. Ese que nos llama la atención es el caso índice. Ese que dice, acá pasa algo, es el caso índice. Mientras que el caso primario es el primer caso de una epidemia o de un brote. No siempre el índice es el primario, yo diría que casi nunca coincide. El caso primario por lo general es otro. Voy a contar otra experiencia de casos primarios. Hace muchos años atrás teníamos internados 2 hermanitos y la cuidadora de los hermanitos con un diagnóstico de sarampión. Y el que nos llamó la atención al servicio donde lo atendían era el segundo hermanito, porque ya eran 2 hermanos que estaban siendo internados por la misma patología, por sarampión. Algo pasa. Y encima después nos enteramos que unos días antes se había internado en el hospital de Infecciosa de Córdoba, en el hospital Razo, la cuidadora del nenito con sarampión. Entonces llamaba la atención. Ese niño que llamó la atención, ese niño que dijo, ¿qué pasa acá? Es el caso índice. Había que encontrar el caso primario, había que encontrar estos niños de quién se contagiaron. ¿Me siguen en el pensamiento? ¿Sí? Bien. En la investigación, ¿qué encontramos? Encontramos que el papá era chofer de camión, que hacía Bolivia, Córdoba, Córdoba, Bolivia. En ese momento Bolivia estaba en un brote de sarampión, estoy hablando de hace muchos años atrás, bueno decir. Y el papá en uno de los viajes se contagió, vino. En el interrogatorio al papá encontramos que el papá nos contó que él había llegado, que había tenido una décima de fiebre y que le habían salido algunos granitos y nada más y que no le dio importancia. ¿Pero por qué? Porque estaba vacunado, entonces la enfermedad fue mucho más leve. Los niños no estaban vacunados. Y por eso fue mucho más grave en los niños. El papá, ay, ¿qué pasó? Pablo, Liliana del Valle, no toque la computadora, por favor, no sé ni quién soy, pero no toque la computadora.
Sí, hubo una presentación, alguien que ingresó, hizo la presentación, entonces ahí se perdió. Y ahora lo solucionó. Bueno, yo mientras tanto sigo la anécdota de mi paciente con sarampión. Sí, sí, dale. El papá fue el caso primario. El papá fue el caso primario, porque fue el primero que se contagió. Gracias, Pablo, sos habilísimo conmigo. Yo me hubiera ido, Bueno, porque no hubiera ahí salido me café. tomé el atrevimiento de dejar abierto mi micrófono, doctora. Como tengo la presentación, yo no puedo activarlo, así que lo dejo abierto y silenciado por si me daba ganas de responderle cuando usted preguntaba, pero lo No tenía hay cerrado. problema, no hay problema. Vos podés responder todo lo que vos quieras. El caso primario, entonces, es el caso, ese primer caso que llegó a la Argentina, llegó a la casa y contagió a los hijos, y los hijos son casos secundarios. Son los casos que aparecen más allá del periodo de incubación de la enfermedad. ¿Cuál es la importancia de encontrar el caso primario? Que podemos encontrar de dónde se contagió. Ay, por eso es que buscamos el caso primario. Pero acá se complica un poquito más, y si sos tan bonito, cliquea una sola vez, porque existe lo que se llama, una vez más, casos coprimarios. Los casos coprimarios son los casos que aparecen dentro del periodo de incubación. Si ustedes leen, el caso secundario son los casos que aparecen lejos del caso primario. El sarampión tiene un promedio de incubación medio, más o menos, Norma, decime si la erro mucho, porque yo no lo pediatría, eran 10 días, ¿no? 10, 12 días de periodo de incubación de sarampión. El caso secundario van a aparecer a los 15, 16, 17, 18 días del caso primario, porque el caso primario se tiene que enfermar, tiene que multiplicarse el virus, tiene que transmitirlo a otra persona, la otra persona tiene que duplicar, multiplicar el virus y se defienda el síntoma. Por lo tanto, los casos secundarios aparecen mucho más allá del periodo de incubación de la enfermedad. Los casos coprimarios aparecen dentro de los periodos de incubación, aparecen dentro de 10 días del sarampión. El compañero de viaje del papá de estos niños, su coequiper, su co-chofer, empezó a tener síntomas de sarampión a los 5 días de que el caso primario tuviera los síntomas. Por lo tanto, el chofer y el co-chofer, digamos, el coequiper, ambos se contagiaron al mismo tiempo en Bolivia. Por eso son casos coprimarios. ¿Cuál es la importancia? Que los casos coprimarios se contagian de la misma fuente común que el caso primario, mientras los casos secundarios son contagiados por el caso primario. Ay, qué trabalego que hice, ¿se entendió? ¿Sí? De 10. Pásenlo. Vamos a seguir viendo el concepto. Perdón, pero es necesario para que se entienda lo que uno habla. Cliquean, 2 veces más. Una vez más. Ahí va. En epidemiología también nos manejamos con casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. Les voy a dar ejemplos con el COVID. Caso sospechoso de COVID es el caso que tiene la clínica. Ese paciente con fiebre, decaído, dolor de garganta, cefalea, dolor muscular, articular, que está decaído, que no sabe lo que le pasa, es un caso sospechoso de COVID porque tiene síntomas. Un caso probable es un caso en que tiene los síntomas y además tiene algún elemento que nos hace pensar en que puede estar incubando o produciéndose la enfermedad. Por ejemplo, una alteración del laboratorio, una presentación del laboratorio, pero que no es el laboratorio confirmatorio, sino es un laboratorio que una vez se pide cuando está perdido y no sabe que tiene paciente, como para que nos oriente. Por ejemplo, en una hepatitis A sería el caso sospechoso, un paciente que está amarillo y está decaído y con dolor osteomuscular. El caso probable sería, por ejemplo, un paciente que tiene alteradas las transaminasas. Hay uno está diciendo, esto puede ser una hepatitis. Y para decir si hepatitis A, B, C, D, E, F, G, todas las que existen ahora, hay que hacer un laboratorio confirmatorio. En COVID hay que hacer los test para saber si el paciente sintomático es o no es un caso confirmado. Por ejemplo, puede hacer una PCR, por ejemplo, puede hacer un test de antígenos rápido, por ejemplo, puede hacer una PCR de saliva, por ejemplo, puede hacer un test rápido de anticuerpos. Eso me va a orientar al diagnóstico. En muchas patologías, incluyendo dengue, y ya por favor una vez, Pablito, sí se ha hecho diagnóstico de caso confirmado por nexo epidemiológico.
En dengue, el año pasado, había barrios que cuando aparecía una persona sintomática por vivir en ese barrio ya se lo consideraba positivo. Y voy a decir qué barrio era Alberdi. Yo que vivo en Alberdi sabía que si empezaba con fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, ni me iban a sacar sangre, me iban a decir vos tenés dengue. Porque cuando el número de casos ya es muy alto, se hace por nexo epidemiológico, según dónde vive, con quién vive o qué actividad realiza, uno ya sabe que pues, es el diagnóstico. Muchas provincias del país pusieron la confirmación de COVID por nexo epidemiológico, no Córdoba. Epidemiología de Córdoba, el Ministerio de Salud de Córdoba no aceptó el nexo epidemiológico para poder confirmar los casos, fundamentalmente porque tenemos recursos y lo podemos hacer, porque no hay otra condición en realidad. Cuando los recursos empiecen a escasear, vamos a hacer también con nexo epidemiológico. Hoy por hoy, COVID necesita confirmación para decir que sea un paciente positivo. En otra patología se dice que son positivos solamente con el nexo epidemiológico. ¿Pablo, ¿sí claro? ¿O? ¿Sí? Bien. Sigamos. Ay, que falta un montón y ya me hablé todo. Antes de entrar acá de la acción epidemiológica, que ahí está escrita, quiero hacer una aclaración. En salud pública y fundamental en epidemiología, cuando hacemos programas de acción epidemiológica acá, podemos tener básicamente 3 objetivos finales, que no sé por qué no lo puse y me estoy dando cuenta ahora. Pero lo digo. 3 objetivos finales. Podemos querer controlar la enfermedad, podemos querer eliminar la enfermedad y queremos poder erradicar la enfermedad. Son 3 objetivos totalmente distintos que las acciones van a ser totalmente distintas y el tiempo del programa va a ser totalmente distinto. Si yo solamente hago un programa para controlar una enfermedad, lo que estoy diciendo es que si este año tuve 390 casos de tuberculosis, yo hablo de las patologías que conozco, perdón, ¿verdad? Así. Yo voy a tratar de implementar un programa para que el año que viene, en vez de tener 390, tenga 200, 150. Quiere decir que voy a tener casos clínicos, voy a tener de forma de tuberculosis, pero menos que este año. De tuberculosis, de COVID, de caries dentales, de lo que sea, ¿no? De gingivitis, de lo que sea, de lo que uno se proponga como programa de salud pública. Que sería muy bueno que de la odontología empecemos a armar programas junto con epidemiología. Ofrezco a la Sociedad de Epidemiología para trabajar con la Facultad de Odontología para armar programas con objetivos concretos que sean eliminar, controlar o erradicar la situación no deseada. Eso es eliminar. Eliminar es, eso es controlar. Controlar es bajar el número de casos. Uno se puede plantear como objetivo eliminar la enfermedad o la situación no deseada. Eliminar es que no tengamos casos clínicos. Sabemos que circula el agente causal, pero no tenemos casos clínicos porque aplicamos acciones epidemiológicas como las que vamos a ver en un ratito tan importantes que logramos controlar esa situación. No tenemos casos clínicos. No tenemos poliomielitis, porque el programa de poliomielitis, junto con la vacunación contra la poliomielitis, es tan bueno que no tenemos poliomielitis. Sin embargo, se sigue investigando la materia fecal de los niños menores de 15 años que hacen parálisis flácida buscando el virus de la polio y muchas veces se lo encuentran. ¿Por qué? Porque el virus circula. Lo que pasa es que como hay un porcentaje muy bueno de vacunados, no logra impactar en la comunidad y no logra haber casos clínicos. Por eso es que eliminamos la enfermedad. Lo mismo pasa con el sarampión. El sarampión Córdoba, Buenos Aires tuvo, pero Córdoba no tiene hace años casos de sarampión, pero sabemos que puede circular en la gente. Eso es eliminar. En cambio, erradicar quiere decir que no tenemos ni casos clínicos, ni tenemos circulación de la gente. Fíjense que en el mundo hay una sola enfermedad erradicada en la faz de la Tierra, que es la viruela. Yo, Norma y algunos más que estoy viendo, podemos estar vacunados contra la viruela. El resto, que son muy jovencitos, no están vacunados. Seguro que no están vacunados, porque hace años que no está vacunado. Por ejemplo, Bárbara, estoy convencida que no está vacunado, porque Bárbara es jovencísima. Perdón, te utilizo a vos porque te estoy viendo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que los más viejitos estamos protegidos, los más jóvenes no.
porque está erradicada. ¿Y qué quiere decir erradicada? Que no hay ni casos clínicos ni circulación de la gente. Hay guardado en algunos laboratorios del mundo la gente de la bacteria productora de la de la viruela, por si en algún momento te volver a fabricar la vacuna. Era hermosa la vacuna de la viruela porque era multipunteado, no hacía resonar el brazo, porque era mucho pinchazo, pero en realidad fue muy evidente que fue muy buena la vacuna para erradicar la enfermedad. Por eso digo, cuando ustedes lean las acciones epidemiológicas, piensen que con estas medidas que ustedes están leyendo ahí, que yo no las voy a leer porque ustedes ya las deben haber leído mientras yo hablaba, uno puede decidir controlar la enfermedad, eliminar la enfermedad o erradicar la enfermedad. Y fíjense que eso lo podemos hacer en todos estos campos. En la medicina preventiva, con grupos o individuos, el control del paciente, cuando uno actúa sobre un paciente, cuando ustedes trabajan sobre un paciente. En caso de epidemia, en desastres naturales, las medidas internacionales, cuando notificamos las enfermedades que tenemos para que el mundo sepa que hay acá y puedan tomar las medidas de caso. Yo me acuerdo hace 2 o 3 años atrás, un poquito más, años atrás, con el ébola en África y que estaban nuestros compañeros, nuestros amigos trabajando en África. Muchos de ellos lo conocemos con nombres muy de cerca. Y me llamaba y me decía, che, a fin de año me voy de vacaciones. Y yo decía, pasate unos días antes por Madrid y quédate en España antes de venir. Porque si venías acá y te da ébola, no le decía te vas a morir, le decía de forma más grosera en realidad. Porque acá no sabemos qué hacer con el ébola. Y es una realidad, ¿sí? Entonces, es importante las medidas internacionales y a tenerlo en cuenta cuando uno trabaja en estas cuestiones epidemiológicas. Y bueno, y la medida contra el terrorismo biológico no lo voy a detener mucho, porque ustedes saben y han leído seguro más de una vez cómo se habla de que, por ejemplo, en alguna guerra se utilizaban colchas empapadas con los agentes de ciertas patologías infecciosas para que el soldado enemigo que se tapara se contagiara. Eso no lo inventé yo, lo inventaron los que hacen la guerra, y eso existe. Por lo tanto, estas son acciones. Siquiera, por favor, Pablo, estas son las acciones que podemos realizar desde la salud pública y la epidemiología. Ahora, estas acciones las podemos hacer sobre el ambiente, produciendo desinfectación, desinfestación, que son dos cosas distintas. Desinfección es matar microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Desinfestación es matar artrópodos y vectores, que son dos cosas totalmente distintas. Sobre las poblaciones podemos hacer distintas acciones, inmunizarlas, hacer investigaciones como las que ustedes ven que hacemos con el COVID, se hace con todas las patologías que se siguen desde la salud pública y desde la epidemiología, e investigar las fuentes. Cuarentena no son las medidas restrictivas para aislar, para separar transitoriamente la persona o los animales que han estado expuestos a un agente patológico y que podemos creer que están incubados. Cuando uno le dice a un paciente con COVID, vos te tenés que aislar, al paciente se le dice, vos te tenés que aislar, separarte, fíjense que acá abajo dice aislamiento. Ay, yo marco con mi cursor como si se viera, perdón. Abajo vean que dice aislamiento, ¿sí? Al paciente se lo aísla mientras cursa la enfermedad y mientras pueda contagiar el agente patógeno. Pero al resto de los contactos del paciente, al resto de los que pudieran estar expuestos, en este caso al virus, pero puede ser cualquier otra patología, se le hace cuarentena. Y cuarentena no es 40 días, sino que el máximo periodo de incubación. Sabemos que el máximo periodo de incubación, no sabemos, creemos, porque el COVID cambia así todos los días un poquito, pero hasta ahora lo que se conoce es que el COVID tiene hasta 14 días de incubación. Por eso es que a los contactos de los positivos se los aísla. Ahora en Córdoba decimos 10 días, pero 4 días más que lo estamos observando telefónicamente por si aparecen los síntomas. Es decir que en realidad la cuarentena son 14 días, el máximo periodo de incubación. Acciones muy importantes, porque estas son las acciones, la cuarentena y el aislamiento, lo que nos va a llevar a bajar la transmisión del virus.
Y esto del virus en este momento, de la bacteria o lo que fuera. Y esto es muy importante. Y hay un puntito más que no me quiero olvidar, que es la quimioprofilaxis. En muchas patologías, a los convivientes, a los contactos estrechos, se le hace quimioprofilaxis. Y ese es un ejemplo muy importante de la tuberculosis, por ejemplo. De la tos convulsa, por ejemplo, que a los convivientes, a los contactos, se les da antibióticos. Estas son acciones básicas, además, hacemos tratamiento al paciente, por supuesto, y hacemos la notificación del paciente. ¿Queda claro la diferencia entre las acciones que se pueden realizar? Sí, Bien. doctora. Fantástico. ¿Quiere que sigamos? Pues. Y hoy por hoy, en la profesión, yo me voy a dedicar a hablar de las medidas de prevención de la profesión de la profesión de ustedes, no la mía, porque yo no soy odontólogo, ¿eh? Quiero aclarar esto. No soy odontóloga, soy médica, pero de la profesión de ustedes, y voy a hablar de los protocolos oficiales. Y después, si quieren, charlamos qué opino yo, qué opinan ustedes, y buscamos un punto medio, pero en realidad, si nos queremos frenar, no hay otra. Y también, y también lo que quiero decir es que esto que vamos a hablar de la vida profesional, también lo tenemos que hacer en la vida personal. Clica, por favor, Pablo, porque lo que a mí me mostró la experiencia de este año es que en la vida profesional, por lo menos voy a hablar de los consultores y la acción médica, muchos se pudieron haber contagiado, pero muchos de los que se contagiaron fuera de la vida profesional, sino en su vida social y familiar. Nos relajamos las medidas, o inclusive dentro del trabajo, dentro del lugar de trabajo, pero no atendiendo pacientes, sino en los momentos de distracción, en los momentos de relajación. Los casos que yo conozco, lamentablemente, dentro del equipo de salud, muchos de ellos venían contagiados de su familia o de su vida social. Pero los que se contagiaron en el medio laboral, no conozco muchos que se hayan contagiado atendiendo un paciente. Sí se contagiaron en momentos de relajarse a mí, terminé de atender, me voy a la cocina, me siento, tomo un cafecito, comer algo, somos 4 o 5 con los barbijos bajos, sin ventilación en la habitación, muy cerquita uno del otro, y ahí es donde nos contagiamos, y así se contagiaron muchos colegas. Por eso digo que hay que tener muy presente estas cuestiones, no solamente en la vida profesional, sino en la vida familiar. Hoy en una radio que me llamaron a las 7 menos 4 de la mañana para preguntarme qué opinaba de la situación actual, yo le decía que lo más difícil del ser humano es cambiar conducta y hábitos. Fíjense que uno veía a los chinos antes que andaban por todos lados con los barbijos puestos, y uno que dice, ¿qué hacen estos chinitos con los barbijos puestos? No sé, ¿a qué andan así acá? Y ahora andamos todos, ahora es al revés. Ahora nos llama la atención que andan por la calle sin barbijo, ¿no les pasa? O soy yo que estoy obsesionado, entonces no mirando a toda la gente a ver cómo tiene puesto el barbijo. Es más, no solamente los miro, los cago retando, ponete bien el barbijo, tápate la nariz, tápate no solamente la boca, porque uno trata de cambiar los hábitos, porque es muy difícil cambiar los hábitos. Y uno, ¿qué le pasa? No ve la hora de llegar a la casa para sacarse el barbijo, para poder, uno dice respirar bien, y en realidad no debería impedirnos respirar el barbijo. Uno debería poder respirarlo más bien aún con el barbijo puesto. Por eso digo que es importante tener en cuenta esto que te aportó ahí, en cuáles son las formas de transmisión del virus, que no me voy a detener porque ustedes lo saben mejor que yo, y mucho más en su vida profesional, a tener mucho cuidado con este tema. Clicamos. Ahora. Pablito, cliqueamos. Ahí está, gracias. Esto está sacado del protocolo del COE. Aclaro esto porque van a ver dibujos, pero está puesto la fuente ahí abajo. Y si a alguno le interesa el protocolo completo, le cuento que si usted entra a prensa.gov.ar de la provincia de Córdoba, cliquean donde dice coronavirus, se le despliega una página y están todos los protocolos, son unos 600 protocolos, cada uno con 30 hojas. Me harté de leer el protocolo del año pasado, entre ellos lo leí también. Y hice algunas sugerencias también. Ahí tienen cómo se transmite la gotita de flush, ¿no? Cómo se transmite hacia todos los lugares,
ya sea en forma directa de persona a persona o por fomite, le decimos nosotros. Los fomites son elementos inanimados que se contaminan, que cuando uno lo toca, y después se lleva la mano a la boca o a los ojos o a la nariz, es ahí donde se puede contagiar COVID. Estoy hablando en este momento, claro, por supuesto. Ahora fíjense una cosa. No, está bien, pásalo, Pablo. Así van leyendo. Los estudios más recientes dicen que la forma más fácil de transmitir el virus de COVID es por contacto directo de persona a persona, por las gotitas que quedan y uno está muy cerca y lo aspira, más que por elementos contaminados. Mi marido me pregunta cada vez que digo esto, ¿y por qué cada vez que venimos me bañas en alcohol y cada vez que traemos cosas del supermercado seguís rociando todo con alcohol? Porque existen los comités. Existe ese elemento inanimado que puede estar contaminado, que yo lo toque y me llevo la boca, pero es una baja proporción lo que se contagian así, la mayor parte de los contagios se dan de persona a persona. Y fíjense que cuando uno está con una persona que habla, canta, estornuda, escupe, esas cosas que hacemos los seres humanos, y está con COVID, aún con COVID asintomático, es decir, que está infectado, alrededor de los 60 centímetros de la cabeza es donde se produce la mayor aerolización. Y pensemos que ustedes, no yo, porque yo hago de odontología, ustedes trabajan sobre la boca. Por lo tanto, están mucho más abajo de los 60 centímetros. ¿Me siguen en el pensamiento? Ahí la importancia de los EPP y de los buenos EPP. EPP, equipo de protección personal, ¿no? Porque si uno está a menos de 60 centímetros alrededor de un paciente, o una persona, no tiene por qué ser un paciente, puede estar sentado en un bar también, que me está hablando y que está largando gotitas de saliva y él está infectado o ella está infectada, lo más posible es que me contagien. Por eso es tan importante en la vida cotidiana y en la profesión el equipo de protección personal, sobre todo cuando voy a trabajar sobre la boca del paciente y luego mantener la distancia necesaria para no contagiarme en la vida profesional, en la vida personal, siempre con barbijo puesto. Ayer estábamos trabajando con las chicas del Ministerio de Educación que están armando los protocolos, modificando los protocolos de educación. Entonces me decían, ¿se puede evitar poner la mascarilla? Sí, la mascarilla sí, que la reemplace por él. Y los barbijos no. El barbijo no se puede, no se puede flexibilizar. Para salir en estos momentos y para tener actividades diarias nos tenemos que tener colocado el barbijo. Podemos reemplazar la mascarilla por los anteojos envolventes, ¿no? Eso es plástico envolvente. Porque la idea es que no nos toquemos los ojos con las manos para no contagiarnos por esa vía, ¿sí? Pero los barbijos, no. Y en la vida profesional ya vamos a ver que hay una serie de elementos que vamos a tener que utilizar si nos queremos cuidar, que ustedes lo conocen mejor que yo, pero me pidieron que hable por eso. Pero que quede claro que nos tenemos que cuidar en la vida profesional, pero también en la vida personal. Pablo, ¿quieres explicar? Que cuando se canse me avisan, yo corto, ¿eh? Sé que es pesado el tema. Me pareció interesante que veamos cómo sobreviven los virus en ciertos lugares, en ciertos comités. No me voy a detener mucho porque esto está por todos lados, pero esto para que veamos por qué uno dice que tenemos que rociar. Porque si sobre un vidrio vive 4 días el virus y yo tengo la mala suerte de apoyar la mano sobre donde escupió a alguien, ahí me voy a contagiar. No se me ocurriría nunca apoyar la mano en un vidrio, pero puede pasar, y entonces es importante que tengan en cuenta que miren cómo sobrevive el virus en distintos fomites, ¿no? Y cómo hay que tener en cuenta y por qué es importante la desinfección post-paciente. Porque uno por ahí dice, ay, esterilizar, desinfectar todo de nuevo, cada vez que entra un paciente, cada vez que sale un paciente. Esto es por eso, es por los consultorios. Lo puse justamente pensando en la atención odontológica y cómo puede sobrevivir los virus en las distintas superficies. Miren el acero, 48 horas. Miren la madera, 4 días. Los guantes, ¿no? Los guantes de látex, 8 horas. El aluminio, 2 a 8 horas. En el plástico, 5 días. Hay que tener en cuenta estas cosas cuando atendemos los consultorios. En la casa también, pero básicamente en odontología. Pasamos, Pablo. Yo de ahora no voy a hablar de prevención.
porque hasta ahora no hablé mucho de prevención, hablé de conceptos generales. Y la prevención no lo hacemos solamente los médicos, la prevención lo hacemos todo el equipo, lo deberíamos hacer todo el equipo de salud. Y los odontólogos, por supuesto, que son un ente muy importante en la prevención. Explica, por favor. Y la prevención tiene como finalidad, tratar de disminuir las enfermedades. Antes nosotros, no sé ustedes si estudiaron medicina preventiva en odontología, ¿tienen medicina preventiva? ¿Tienen salud pública, Pablo, en odontología? Seguro que han hablado de los niveles de prevención de Leber y Clark, los famosos niveles de prevención que era primario, secundario y terciario. Ya hace muchos años que algunos otros autores, entre ellos autores británicos, propusieron que en vez de hablar de los 3 niveles de prevención de Leber y Clark, hablemos de los 5 niveles de prevención. Y estos 5 niveles de prevención son el primordial, primario, secundario, terciario y cuaternario. Lo voy a explicar rápidamente, porque no es mi intención detenerme en esto, pero cuando uno habla de prevención primordial, está hablando antes que la situación ocurre, mucho antes de que quizá el individuo aparezca. Cuando uno dice, cuando los legisladores dijeron, vamos a prohibir fumar en los lugares cerrados de los hospitales y de instituciones públicas para bajar la contaminación con el tabaco, cosa de que podamos disminuir las patologías que se pudieran dar mucho más allá del tiempo, eso es prevención primordial. La prevención primordial viene desde lo legal, desde lo social, que trata de mantener unas acciones preventivas. Ahora, cuando yo voy a actuar sobre el individuo y voy a hacer una tarea educativa sobre el individuo, una promoción de la salud sobre el individuo, o lo voy a vacunar al individuo, estoy haciendo ya prevención primaria. La prevención primaria es sobre el individuo, actuando sobre el individuo o sobre las pautas culturales y educacionales del individuo. Cuando hablo de nivel secundario, hablo de que voy a trabajar sobre personas que están enfermas y son las medidas que tengo que aplicar, por ejemplo, cuarentena y aislamiento, pero ya con el individuo enfermo. Sobre todo el aislamiento, porque cuarentena es primaria. Cuando yo tengo ya recuperado el paciente, se curó de su enfermedad, pero le quedó una secuela, las acciones que hacemos en el paciente curado con secuela es el nivel terciario. Y el nivel cuaternario, los autores hablan de la no medicalización del paciente, no sobremedicarlo al paciente, sino ayudarlo, medicarlo, pero no en excesivo para que no sea perjudicial y que sea más saludable para el paciente. Pues en odontología se pueden aplicar todos estos niveles. Y se debería ir pensando cómo podemos accionar de ahora más para poder aplicarlo y para no solamente prevenir COVID, sino prevenir todas las enfermedades. Yo les decía en un recorrido que hicimos junto con Pablo y otra gente en la Facultad de Odontología que COVID nos demostró muchas cosas. Pero una de las cosas que nos mostró es que a veces no pensábamos en la prevención. Y tomábamos decisiones, no odontología, en todos lugares, que iban en contra de la salud de las personas. Entonces, esto es muy importante, utilizar lo negativo para transformar un poquitito positivo y tomar las medidas del caso. ¿Querés explicar? ¿Y por qué quería hablar de prevención primaria? Porque tenía que hablar de 2 temas muy importantes, o 3 temas muy importantes. La vacuna, las precauciones universales y las protecciones individuales. No me voy a detener en la de vacuna porque no es el objetivo y porque además hace 1 hora exactamente que estoy hablando y creo que en cualquier momento me voy a quedar sola hablando. Pero es un tema importante y si quieren algún día hacemos otra jornadita de vacunas con gente que sepa mucho de vacunas, no voy a hacer yo justamente, yo voy a acompañar para que hablemos de la importancia de estar vacunado y contra qué deberíamos estar todos los adultos vacunados. Las precauciones universales son aquellas acciones que ustedes hacen en su propio consultorio como prevención primaria. Desinfectar, acomodar, cubrirnos, eso es primordial. Y ojo que son universales, hay que hacerlo con todos los pacientes. No, porque el CREAS me dice que no, que es difícil que tenga COVID. ¿Qué si ya se no lo está incubando el COVID? Tengo que aplicar las medidas de prevención en forma universal con todos los pacientes que voy a atender. Y fundamentalmente si hago odontología, porque ustedes vuelvo a decir que trabajan sobre la boca del paciente. Y tengo que usar las protecciones individuales que Dios manda y que el ministerio dice, porque las protecciones individuales es lo que me va a poner como un parate entre el virus y yo.
Entonces, tengo que tener claro que esto lo tengo que hacer. Y ya. Porque la bioseguridad, poder clicar si vemos el concepto, no es una posición filosófica, es una doctrina. Y habla de las conductas y actitudes que tenemos para disminuir los riesgos de infección. Y esto no lo dice Nora Glasen, lo dice el CDC de Atlanta, el Centro de Enfermedades de Atlanta. Y no lo dice ahora, miren los años que hablan. Ya hablaba de bioseguridad. Hablar de bioseguridad no es algo nuevo, no es algo de ahora. En realidad hablamos de bioseguridad desde hace muchísimos años que ustedes tienen que tomarlo como algo importante en su vida profesional. Dale, Pablito. Una de las primeras acciones de bioseguridad es un buen triage al paciente. Pero esto lo hacemos por COVID, esto lo deberíamos haber hecho siempre. En medicina, cuando tenemos un caso clínico en un centro de salud, en un consultorio o en los consultorios odontológicos. Habría que haber hecho siempre el triage epidemiológico, el triage del paciente, para saber si puede estar cursando alguna enfermedad o no, si puede estar. En este caso estamos hablando de COVID. Y miren, fíjense cómo según el triage que nos da, podemos definir si hacemos con el kit 1, 2 o con el kit 3. Estoy hablando de los elementos de protección. Entonces, uno tiene que hacer un triage y un buen triage. Es fácil hacer el triage. Después que hiciste 600 triage, es muy fácil. Al principio nos complica un poco la existencia, tenemos que volvernos prácticos. Pero si lo empezamos a hacer rápidamente, adquirimos la cancha. Hay triage ya elaborados, ¿no? Formularios que yo no quise poner para no sobrecargar la charla, pero hay triage ya formulado que se los puedo pasar, no tengo ningún problema porque sea más fácil, pero hay que hacer. Y así definir si un paciente es negativo o posiblemente positivo. ¿Explicamos? ¿Qué debo hacer en el consultorio? Fíjense, ya vamos a hablar en sí directamente. ¿O qué debo hacer en la facultad? ¿Por qué no vamos a ir al consultorio y no vamos a hablar de la facultad? Y tengo que tomar algunas medidas. Por ejemplo, retirar cosas que son decorativas pero que no hacen el caso, sobre todo porque pueden ser fomites, ¿no? Esos elementos inanimados que terminan contagiando. Tengo que disponer sobre la mesa solo instrumentos que creo que voy a utilizar, me puede faltar alguno, porque en la práctica yo sé que en medicina pasa lo mismo, yo digo, no, este paciente no voy a usar tal cosa y después lo necesito, pero en línea general ustedes saben que van a usar básicamente con los pacientes. Todo el material que no vaya a ser utilizado tiene que estar en lugares seguros y cerrados para que no entre en una contaminación cruzada, básicamente. Limitar la paradontología al máximo que se pueda, pero si no se puede, tomar los recaudos del caso. Ahí estuvimos hablando hoy tempranito con Pablo, que yo andaba preguntando algunos elementos que leía en el protocolo, como era la goma. ¿Cuánto era, Pablo? Ya no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? Abrí el micrófono porque si no, no te escucho. ¿Cómo era? Goma Vic. La goma Vic, acá está, es que lo macheteé, ¿no? Que es un buen elemento de protección, ¿no? Y un buen elemento que separa la boca del paciente con el ambiente. Entonces hay que tomar esos recaudos para que podamos trabajar más seguro. Fíjense lo que dice, no abrir y cerrar cajones con los guantes contaminados. Yo diría no abrir y cerrar cajones cuando uno empieza a trabajar con el paciente. Y si me olvidé de algo y tengo que abrir un cajón, me sacaré ese par de guantes, lo tiraré, abriré el cajón, cerraré y me volveré a poner otro par de guantes. Porque la pregunta es, ¿cuándo sé que un guante está contaminado? ¿Cómo sé que no está contaminado? Ando con un microscopio metiendo la mano abajo para ver si está contaminada, es imposible. Entonces, yo en la práctica diaria lo que hago cuando estoy con los pacientes, si me olvido de algo y tengo que abrir un cajón, saco los guantes, los tiro, hago lo que tengo que hacer, me vuelvo a colocar guantes. Eso no lo dice el protocolo, eso lo digo yo. Pero el protocolo lo que dice, no abrir cajones, ni abrir ni cerrar cajones con guantes contaminados. No sé si están contaminados, por la duda los saco. Pasemos, please. Desinfectar toda la superficie y todos los equipos odontológicos antes de la atención de un paciente y después de la atención del paciente. Qué razón, yo admiro a los odontólogos porque realmente tienen un montón de lugares que tienen que empezar a desinfectar cada vez que terminan, antes de atender al paciente y después de atender al paciente, sobre todo el primero, porque el primero usted hace antes, lo atienden, lo tiene que desinfectar después, ya viene el otro paciente, por lo tanto,
Yo sé que es un trabajo extra, pero no hay otra, hay que desinfectar, sobre todo la patología hay que desinfectarlo correctamente, esterilizarlo correctamente para que pueda ir de un paciente a otro. El protocolo dice que debe airear cada 10 minutos los consultorios odontológicos. A mí como epidemióloga me gusta más decir, abra la ventana y contraventana y que corra aire cruzado mientras ustedes y el paciente están en el consultorio. Porque una de las cosas que más nos previene es la correntada de aire. Eso es así. La correntada de aire, eso que el aire circula de una ventana a una puerta, de una puerta a una ventana, hacia un lado hacia otro, es como que va bajando la carga microbiana del medio ambiente y eso facilita para que no nos contagiemos. Miren que los chicos de la escuela del protocolo dicen ventanas abiertas y contraventanas abiertas. ¿Cuándo? Ahora que no hace frío, ahora y cuando haga frío. No hay tortilla, tiene que haber correntadas si queremos que los chicos estén en la escuela. Esto es lo mismo, si ustedes quieren trabajar con cierta seguridad, es necesario que tengan la ventana abierta. Y si no tienen ventana abierta y tienen aire acondicionado, el aire acondicionado tiene que ser o con un extractor externo o con filtro EPA. Pero no hay otra posibilidad de usar aire acondicionado simple como usábamos antes. El día que hicimos el recorrido en la facultad, yo lo primero que decía, los controles remotos de esos aires se los llevan a la decana y que lo guarde con bajo 5 llaves. No se puede usar aire acondicionado si no tiene un sistema de extracción de aire o que tenga los filtros EPA, que son muy complicados, muy caros de mantenerlo y se recambian muy frecuentemente. Por lo tanto, yo aconsejaba en la facultad, si se acuerda Pablo, de que abran las ventanas y por la ventana, y eso asegurábamos la corriente de aire. La colocación de film o de elemento de aluminio para la protección de la superficie, ustedes lo saben mejor que yo, toda la superficie tiene que estar protegida porque así es más fácil luego limpiar y desinfectarlo, porque además no corremos con el riesgo de contaminación. Pobre ustedes que cada paciente debe sacar todo, desinfectar y volver a poner film. Pero en realidad, hoy por hoy, y en esta realidad epidemiológica de estos días, no hay tutía. Y por último, se recomienda, ahí dice en el protocolo, colocar el cubre zapato desechable al paciente antes que entre a la clínica, eso es lo que dice, a la área clínica, eso es lo que dice que solamente debían colocar los cubres zapatos, también debe colocar bata y la cofia, ¿no? Pero antes que ingrese a la zona clínica tendremos que cubrir los zapatos, lo desinfectamos. Cuando yo ponía todo esto decía, mi Dios, me van a odiar, pero es así, no hay muchos, no hay tortillas. ¿Qué le pasa? Y ya vamos a hablar de los equipos de protección personal, no se creen que me voy a escapar pronto. ¿Qué le pasa, por favor? Justamente acá están, bien. ¿Qué podemos hacer para mí? Y esto está sacado, por ejemplo, alguna de estas cosas está sacado del protocolo y otras vi muchos protocolos de España, también españoles, ¿no? Podemos, ¿cómo minimizar el riesgo de contagio? Hay algunos ejemplos, el uso de antisépticos antes de empezar a trabajar en la boca del paciente, y ahí dice con qué, con iodopovidona al 2%, del que haga mucho como 600 segundos, con peróxido de hidrógeno al 1%. Fíjense lo que dice la mitigación ambiental, lo que venía yo hablando recién, ¿no? El aire cruzado y se usó aire acondicionado, usar el filtro EPA o la extracción forzada. Y los equipos de protección personal, y acá vamos a tener algunos encuentros de tercer tipo, son necesarios, ustedes lo conocen perfectamente. ¿Qué le pasa? Yo intento, porque vamos a ver la secuencia de cómo me pongo y cómo me saco del equipo. Lo primero que hacemos es lavarnos la mano. Fíjense, fíjense con todos los pasos que dice una para lavarse la mano. No es abrir el agua, mojo los dedos, cierro el agua. Esto no es nada. Ahí lavarse la mano, abrir el agua, me mojo la mano, pongo el jabón, palma de la mano, dorso de la mano,
los dedos pulgares, de nuevo palma de mano y recién enjuague. Son entre 40 y 50 segundos de lavado de manos. Y si uso alcohol al 70 o alcohol gel, son entre 30 y 40 segundos de restriego de manos. ¿Por qué? Porque tanto el jabón como el alcohol tienen dos acciones. El refregarme, estoy arrastrando partículas. Y el detergente del jabón, el producto químico de jabón, mientras más contacto tenga con la superficie, más fácil es que mate y elimine todos los virus, bacterias, hongos que queremos hacer. Lo mismo pasa con el alcohol. Eso que me echo dos gotitas de alcohol y hago así, me voy, es gastar alcohol. Si yo me quiero desinfectar la mano, es un buen chorro de alcohol, una buena cantidad de alcohol en gel, me refiego las palmas de la mano, me refiego los dorsos, como si me estuviera lavando la mano. Y otra cosa voy a decir, y esto, dejalo, está bien ahí, me la voy a hacer cargo. Usar alcohol al 70%, alcohol en gel, es muy bueno, pero jamás reemplaza el lavado de manos. Tengo que asegurarme cada tanto una buena lavada de manos. Recuerden que cuando yo uso alcohol y alcohol a 70, mato todo. No mato lo que quiero matar, los patógenos, pero también mato las flores saprófitas de la piel. Por lo tanto, en algún momento es contraproducente. Por eso nosotros desde epidemiología decimos que hay que tener una buena lavada de manos y si no puedo, recién ahí usar alcohol. Inclusive el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Yo me estoy cansando, me imagino el resto, todos deben estar reponidos ya. Termine esta vieja, debe estar diciendo. Pero ya falta poco, ya falta poco. No, está muy interesante, por favor. Esto es como me pongo los equipos de protección personal. La bata, los gorros. Para no leerlo, si vos cliqueas en el diálogo que sigue, está con dibujito que me ha entretenido, ahí lo tiene y se lo puse para que me quede. ¿Cuáles son los pasos para ponerme y para sacarme el equipo de protección personal que tiene que ser para cada paciente? El profesional que va a atender un paciente, estoy hablando por supuesto de los descartables, ¿no? Los anteojos no, la mascarilla no. Pero si yo soy un profesional que voy a atender un paciente, aunque haya hecho el triage, me tengo que asegurar de que sea para ese paciente. Y acá entro en contradicción con todo lo ecológico y lo medioambiental, pero en realidad utilizar un mismo equipo de protección personal para muchos pacientes no es lo que está recomendando nadie, ni el CDC, ni la OMS, ni nadie, a menos que sea un docente universitario que no atienda al paciente, sino que se incurre en la sala para dar indicaciones y ayude a los futuros profesionales que están atendiendo. Pero si ese docente se acerca a un paciente y hace alguna acción sobre el paciente, aún él se debería cambiar los equipos de protección personal. Y esto lo digo así porque yo sé que hay un rumor de que utilicemos el mismo para todo paciente, total. Es peligroso porque puede haber contaminación cruzada, por un lado. Otra cosa, mientras ustedes ven cómo se colocan las cosas, lo pueden ver solo. Existen, en verdad, existen camisolines, batas, que son reutilizables. Pero eso sirve solamente para las instituciones que hacen desinfección y esterilización en el lugar. Yo no me puedo comprar un bata o equipo de protección para usarlo en el consultorio. Tengo 100 equipos, no importa cuántos equipos reutilizables, y lo que voy a usar en el día lo meto en la bolsa y me lo llevo a mi casa para desinfectar. Porque voy a ir contaminando todos los lugares que paso con ese equipo. Los equipos que se reutilizan deben ser desinfectados y esterilizados en el mismo lugar donde se utilizan. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si usted en su consultorio no tiene un lugar de esterilización, ojo con el equipo estos que utilizan, reutilizables, porque pueden llevar la contaminación a la casa. No sé si soy claro en lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, es lo más frecuente que ocurre. La contaminación cruzada de esta patología se da muy frecuentemente. Entonces, que quede el concepto que de la epidemiología no avalamos ni el uso de una sola bata descartable para todos los pacientes, ni que se anden trasladando los elementos de protección que se pueden reutilizar de un lugar a otro, porque es peligroso.
Dicho esto, podemos pasar a la que sigue, total ya lo deben haber visto, cuáles son los pasos para ponérselo. Que es como, no, para, un segundito, perdón. Esto es como me quito, cuáles son los pasos para quitármelo. Fíjese que no es del mismo orden que me lo puse, ¿no? Por favor, que tenga alguna duda, mire la diapo. La verdad que presentado así que es medio chiquitito, pero si lo tiene en su computadora, que lo pueden ampliar, fíjense que primero se quita la bata, después se quita los guantes, después me lavo la mano, después me quito la protección ocular, después me quito el gorro, de última me quito el barbijo, no me quito de entrada el barbijo. Y esto tiene un porqué, porque todavía estoy en un ambiente que puede estar contaminado. Todavía no lo desinfecté, todavía recién se va el paciente y todavía quedan los aerosoles en el ambiente. Recuerden que los aerosoles van unos 60 centímetros arriba del paciente y si bien caen, no caen todo al mismo tiempo. Pueden quedar un tiempo los aerosoles en el medio ambiente. Por eso es importante que veamos en qué momento me tengo que quitar cada uno de los elementos de protección personal. Ahora sí, Pablito, vamos terminando. Doc, hago vuelvo un poquito para atrás para que no se pase. Esto de la aclaración que usted hacía en relación a la actividad docente, cuando se trate ya de una cercanía menor, usted en una de las diapos puso a 60 centímetros, donde está el flujo de la contaminación más específica, Sí. es ahí donde uno debe cambiarse la bata. Pero Sí. si el docente recorre distintos espacios y toma la precaución de lo que tiene que observar, lo puede observar a la distancia, hay un uso racional y responsable de todo lo que tiene que ver con los implementos, entonces puede quedarse con esa misma bata siempre y cuando no entre en ese espacio de mayor riesgo. Sí. Se te cortó el audio. Se te cortó el audio. Se te cortó el audio. ¿Me escuchan? Se te cortó en un momento el audio. Pero yo dije, Pablo, eso, que el docente puede estar con el mismo equipo de protección, si recorre, solamente se debe cambiar si se acerca y hace una actividad, una acción, una indicación sobre el paciente por debajo de los 70 centímetros. Eso lo aclaré en el momento que lo estaba diciendo. Perdón, sí, perdón que se me cortó del celular y tuve que activar acá. Y la otra es, ¿qué recomienda usted en relación a la vestimenta del alumno cuando viene de la calle? ¿Con qué vestimenta debería venir? ¿Y cuándo es el momento, sabiendo que la infraestructura en algunos espacios de nuestra institución tiene ciertas limitaciones a la hora de tener cambiadores? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma? Yo te voy a ser totalmente sincero y creo que voy a ir en contra de lo que esperan que yo diga. Voy a aclarar. El alumno, el docente, el profesional, el que fuera, no puede venir vestido desde la casa para atender a un paciente. El alumno, el docente, el profesional, tiene que ponerse el equipo de protección, tiene que vestirse para que un paciente, hablemos así, en el lugar de trabajo. Pero yo no puedo irme de casa con el amo puesto, el guardapolvo puesto, porque no voy a llevar COVID, quizá del medio ambiente, pero voy a llevar otro bicho seguro. Y si yo estoy en el consultorio y me pongo el guardapolvo y me quedo en el guardapolvo, el amo, lo que fuera, y me quedo en el consultorio y después me voy, pues llevar todo bicho del consultorio afuera. Debe cambiarse el alumno. Yo sé que lo que estoy diciendo está creando como un ron en la facultad porque no hay muchos lugares para cambiar. Pero si yo te digo lo contrario, estoy yendo en contra de la epidemiología, ¿sí? Y entonces yo tengo que hablar con los medios para buscar, ver cómo hago para acomodar las salas para que los alumnos, los profesores se cansen. Y otra cosa, cuando hicimos el recorrido, acordate, Pablo, que cada vez que vos me decías, esta es una sala de profesores, anularla, te decía, porque estoy convencida que es ahí donde se puede producir el contagio. Bueno, utilicemos estos lugares para cambiar. No hace falta grandes infraestructuras. A menos que vos me digas, si se chorrea la cosa es un problema, veremos cómo lo solucionamos. Pero no te puedo decir que pueden venir vestidos de la casa porque irían todos los principios epidemiológicos. Y en el caso que vengan vestidos con ropa de calle, ingresen a la institución y ahí traigan su guardapolvo. Pueden ponerse el guardapolvo, para allá es la primera barrera, y después la bata cuando entran a la clínica específicamente. Eso sí sería una opción. Sí, sería una opción. O sea, la idea es que ningún alumno
transite por la ciudad vestido de ambos. Eso sí, no estaría recomendado bajo ningún punto de vista. Pero no está recomendado no por el COVID. No, Nunca estuvo nunca. recomendado, digámoslo. Nunca. Sí, claro, ¿Sí? claro. Porque esto es un principio de la epidemiología también. Es como el médico que sale del hospital con el ambo puesto, se sube al auto y se va a un cachetazo de epidemiología, digámoslo así, es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Perfecto. No sé si estoy clara. Sí, muy clara. Seguimos entonces. Sí, te mueves, ¿verdad? Estoy sola en mi casa, claro, por eso en vez de tomar agua tomo mate. Helado, para que de paso me haga. Eso ya está, ¿no? Ya hablé de eso, de cómo me quito, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, estas últimas diapos también están puestas en el protocolo de la provincia, voy a ser sincera, y es como accionar para que ustedes tengan un flujograma fácil cuando recibe un paciente y le hace el triage, si es positivo, si es negativo, cómo accionar. Por supuesto que si un paciente usted le hace el triage y le dice, ¿qué confiere? Dolor de cabeza, me siento mal, ni se le acerque. No lo pueden atender, tiene que derivar a un centro de mayor complejidad para que sea evaluado y visto antes de que usted entre a trabajar en la boca. Y si es una urgencia, tiene que tomar hiper cuidado, porque si el paciente es sintomático, la carga viral seguro que es alta. Por lo tanto, está bueno si ustedes pueden ver este flujo después tranquilos. Yo le voy a pedir que al que perdón Pablo, te voy a dar un trabajo de estatizar, pero a quien interesa la presentación, no solamente la filmación, sino la presentación para poder verla más tranquila, que se lo pase, si no tengo ningún problema, porque creo que es importante que esto nos detengamos y por el tiempo y por la hora se nos está yendo, pero para que ustedes puedan ver perfectamente ¿sí? Cómo se actúa en uno y en otro. Y vuelvo a decir, si el paciente está muy sintomático, hay que primero hacer la consulta clínica en un centro de mayor complejidad por uno y por el paciente también. ¿Fijamos? Estas otras son, un poco lo puse pensando en que ustedes pueden tener accidentes dentro de su actividad diaria y que tienen que tener más o menos claro cuáles son las conductas primarias de prevención, como es la vacunación, las precauciones universales, el uso de los EPP, pero también qué hacer si me tengo un accidente, me pincho, me corto, me salpica saliva el paciente, me distraje, saqué un segundo dolente y me salpicó algo que puede pasar, para que lo tengan en cuenta que hay acciones a realizar, que depende de cada accidente, las acciones a realizar, porque si ustedes tienen un accidente pueden consultar cuáles son las acciones a seguir para minimizar los riesgos posteriores al accidente. Entonces no nos quedemos porque me lavé un poquito, porque me corté o me entró algo, saliva, sangre, le salpicó sangre al paciente, me lavé el ojo. Sí, hay que lavar el ojo, hay que desinfectar la zona, pero consulten, hagan una consulta con su colega, con un colega que ustedes tengan confianza, un colega del equipo de salud, para que le hagan las indicaciones correctas ante cada accidente y ante cada circunstancia, para que no nos quedemos después con un dolor de cabeza mayor. ¿Quieres explicar? Y esto es un poco lo que decía recién yo, ¿no? Que hacer inmediatamente después de los accidentes, me lavo, me curo, me pongo yodo, qué sé yo, pero importantísimo, por eso está recuadrado en este artículo que saqué de España, que ante todo accidente debo consultar a un profesional de la salud, a un médico, para que me diga si tengo que hacer alguna acción posterior. No solamente por COVID, sino por COVID, por todas las otras patologías que ustedes saben que tenemos muchas en este país. Y esto me parece a mí, siempre lo pongo porque creo que es lo que me guía en mi vida profesional, que la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Perdón por la verborragia, y le voy a dedicar esta charla a mi hermana, que la estoy perdiendo. Así que, gracias. Norita. Sí. Gracias a vos, te acompañamos en un momento duro. Te abrazamos desde acá. Gracias, Gary. Bueno, abrimos entonces un poquito la retroalimentación que podemos generar en algunas preguntas que puedan llegar a tener, tanto en el aula, la van haciendo. El doctor
Eduardo Piamonte preguntaba, doctora, le hago una consulta. Si hay algún tipo de registro en algún espacio a nivel mundial que, en Argentina o en el mundo, que haya pacientes con sospecha o con certeza del contagio de COVID en consultorios odontológicos. Determinar exactamente el lugar de contagio de un paciente es más o menos como que yo baje 10 kilos en una semana para que se vea que es muy difícil. Lo mío es imposible. Lo de paciente es muy difícil porque uno puede deducir o puede inferir dónde se pudo contagiar el paciente, pero nunca lo puede acelerar. Y no conozco que haya un registro de pacientes contagiados o de profesionales contagiados en el consultorio, pero lo que sí prometo es averiguar a través de mi contacto en organismos internacionales, como puede ser el CDC, la OPS, a veces ellos tienen algún registro y si lo tienen yo se los comparto a la facultad y ustedes lo comparten a los colegas, pero en realidad creo que no le va a dar. Bueno, ahí se me perdieron, bueno, son todos saludos, como verán, hay muchas felicitaciones y saludos, y se me han perdido, había un comentario, había una de las doctoras que planteaba la cuestión de tener presente esta cuestión ecológica que usted planteaba en relación al manejo de los residuos, en el impacto que va a generar, entonces, ver, pero se me perdió, o sea, lo leí y no lo tuve en cuenta. Sí, Ahí Pablo, te lo leo. El tema de la ecología de cuidarse no usa los descartables en general, ejemplo, tazas, vasos para uso personal, etc. Ay, no entendí. No entendí. Gracias. No, que esto mismo refería que la atención de bien. descartar. Marina Celina Manzano, te llamas como mi hermana Celina, así que me llega tu acompañamiento al fondo. Bueno, Marina me dice que también ha sido compañerita suya de un momento de estudio, porque Marina estudiaba a 2 cuadras de su casa. Exactamente. No son 2 cuadras, era media cuadra. Ah, media. Media cuadra. Lo que pasa es que se llamaba Celina. ¿Te acordás, Marina, de mi hermana Celina? Sí, me acuerdo. Encima no eran 2 cuadras, Pablo, te puse 2 casas. Teníamos una casa esquina que nos separaba. Bueno, ahí hay una pregunta. Martín, si querés, estás habilitado. Tenés el micrófono. No se escucha, Martín. Ahí no se escucha. Ahí está. Ahí se escucha entrecortado, pero a lo mejor la conectividad no es muy buena. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, igualmente. Aprovechando que hay muchos docentes de la casa en el espacio, les insto a que genere algún tipo de duda en cuanto al desarrollo, a la movilización en lo que viene en la facultad. Doctora, perdón, sí, es una pregunta más desde lo epidemiológico. Hablar de que el cáncer o la diabetes son pandemias, ¿está bien? ¿Es viable o es solo para lo infeccioso? No. Hablar de pandemia, de diabetes, de cáncer, de alcoholismo, de adicciones es correcto. Perfecto. Sobre todo, es más, hablar de pandemia de la pobreza es correcto. Lamentablemente es la gran realidad. Es la realidad. Sí. Ahí preguntan en Gracias, relación Marita. Excelente. al instrumental que se utilizan y está contaminado. ¿Cómo considera usted qué propuesta plantearía para el traslado? ¿El traslado a dónde? Y el instrumental es algo que es pertenencia del alumno, entonces, ¿cómo hacer para la cuestión finalmente del procesamiento, traslado? En general, nuestro protocolo plantea que debe hacerse en la facultad o ponerlo en una tupper totalmente hermética con algún descontaminante y procesarlo en la casa y obviamente en el espacio adecuado, no en la bacha de la cocina y demás, pero si hay algún tipo de... Sí, a ver, voy a ser totalmente sincera. Trasladar lo que fuera de un lugar a otro a mí me da como cierto esposo. Siempre existe la posibilidad de una contaminación cruzada. Ahora, si no puedo hacerlo de otra manera porque no
tengo donde hacerlo dentro de la misma facultad. Bueno, lo que vos planteás es correcto, lo pongo en una recipiente con tapa segura, hermética, no vaya a ser que vaya en el colectivo, se me abra y se me caiga, ¿sí? Con descontaminante de uso común, ustedes lo conocen mejor que yo, y luego terminado en el domicilio. Pero ojo que muchos de los elementos hay que esterilizarlos, no desinfectarlos, ¿no? No, ese es el primer abordaje y después se hace todo el acondicionamiento y preparación para la esterilización. Todo se esteriliza. Pero No, los alumnos tienen esterilizadores en la casa. ¿Cómo, perdón? ¿Los alumnos tienen cómo No, esterilizar? porque ellos acondicionan y lo traen a la facultad y en la facultad el centro de esterilización es que va a acondicionar según el tipo de Yo material. le voy a proponer que si quieren la semana que viene, esta semana no, me es imposible, pero la semana que viene nos juntemos y veamos alternativas para ese tema, porque llevar el elemento, traer el elemento, volver a llevar el elemento, y estamos casi que... Vos sabés que digo esto y me acuerdo una vez, mira, yo era estudiante, estoy hablando de prehistoria más o menos, y iba hacia la facultad y con una compañera que ahora vive en Canadá, y llevábamos un cráneo, ¿no? Porque estábamos cursando anatomía, que nos habían pedido que llevemos huesos para hablar de huesos de anatomía, y a mi compañera se le rompe la bolsa y se le cae el cráneo y empieza a correr el cráneo por todo el colegio. Imagínate que si en vez de un cráneo de un pobre tipo que se murió hace años, que creo que estaba esterilizado, ahora estoy pensando si estaba desinfectado ese cráneo, se le abre la caja de instrumental. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que llevar, traer no es buena metodología. Si quieren nos juntamos y veamos caminos alternativos en la facultad donde cómo se puede hacer para evitar que los chicos traigan. Bueno, por eso el sentido de que vaya en un líquido ya desinfectante, descontaminante, de tal manera que si ocurre un imprevisto ya haya por lo menos un primer procesamiento de eso. Porque también pero vos mismo lo estás diciendo, desinfectante, pero no más todo, ¿no? Sí. Doc, Por eso es importante tener. Otra de las preguntas que me llegaba es aclarar bien el uso de el ambo o el guardapolvo y el guardapolvo. Considero que había quedado claro en que si hay posibilidades de venir a la institución y en el lugar donde se desarrolla el alumno tiene un cambiador, que venga con ropa de calle, se cambie por el ambo y entra en la clínica y en la clínica se utiliza la bata y todo el elemento de protección. Ahora bien, si no hay el espacio específico con posibilidad de cambiador, va a llegar el alumno con ropa de calle, se va a colocar su guardapolvo para separar, y cuando ingresa a la clínica, el guardapolvo lo trae acondicionado, como, bueno, el protocolo lo dice, en una bolsa aparte, limpio, y cuando ingresa a la clínica, ahí es donde se pone el equipo de protección personal. ¿Está correcto eso así, doctora? Y si no hay donde cambiarse, no te puedo decir, ¿no? Pero no para serte sincero, no es que me encanta la idea que uno entre con pantalones que viene de la calle con un guardapolvo arriba. Están haciendo todos los esfuerzos de generar espacios, pero bueno, no sé si vamos a llegar con todos los espacios. No, yo lo sé, pero vamos a preguntar qué opino yo, y yo tengo que ser sincera conmigo y con ustedes. No es lo que me encanta, no hay otra posibilidad. Bueno, no hay otra posibilidad. Es más o menos como el instrumental, es más o menos lo mismo, ¿sí? Pero lo ideal es que no entren con el mismo equipo que viene de la calle hacia adentro de la clínica. Yo le llamo a la clínica el área de atención, ¿no? No quiere decir que ni nada por el estilo. Estoy desinfectando a mi marido mientras hablo con ustedes, perdón, acaba de llegar y estoy echando alcohol. Así que, pregunten nomás. Ante un caso de COVID positivo de paciente o alumno o docente, ¿cómo sería el protocolo, el comportamiento de esa burbuja? Contacto estrecho de un positivo con, ya sea alumno, docente, paciente, como fuera, no importa quién es el positivo, hay que aislarlo durante 10 días con 2 hisopados, el día 0 y el día 7. A ver, voy a poner un ejemplo que se entienda bien. Yo soy paciente, olvidarlo, voy a la consulta, después me entero al otro día que soy positiva, ¿sí? Lo que debe hacer el profesional y todo el grupo que estuvo trabajando cerca de la boca del paciente por más de 15 minutos, por más que tenga el ambo y la protección, porque, a ver, lo que decimos en salud es que el equipo de salud, ¿sí? Cuando tiene el equipo bien colocado y bien protegido, es difícil que se contagie.
ustedes trabajan con los aerosoles, ustedes están ahí en contacto directo. Eso es lo que a mí me produce cierta cosa. Yo prefiero aislar y investigar si no se contagiaba, decir, no pasa nada porque estaba con el equipo. Mucho más si no hay buena aireación de la habitación, del lugar de trabajo. Si no hay buena aireación, con más razón todavía, deberíamos aislar a esas burbujas y hacerle un seguimiento de ellos y 2 hisopados. Uno en el momento de reconocer la situación y otro a los 7 días. Si no son negativos, listo, chao, vuelvo a los 10 días. Bien. Eso es en la comunidad en general. Lo podemos aplicar también en ustedes, ¿no? La facultad nos saca un protocolo, creo, de esto. Podríamos trabajar un protocolo específico para la odontología también, si les interesa, para ajustar bien el tiempo según la exposición. Bárbaro. Ruth Álvarez, no interpreto la pregunta porque está cortada en 2 partes, no sé si querés hacer... Bueno, pregunta María Teresa si todos los miembros de esa burbuja corren la misma suerte que usted decía. Y todos los miembros de la burbuja son todos aquellos que estuvieron cerca del paciente más o de de la 15 persona minutos. positiva. Bien. ¿Sí? Con todas esas indicaciones, claro. Perfecto. Porque dice la pregunta si se utiliza un equipo de protección personal nivel 2. El protocolo no nos aísla, nos indica aislarnos. No interpreto la pregunta, a lo mejor sí hay que hacer. Sí, yo interpreto, quiero interpretar, ¿verdad? Que pregunta si están con el equipo de protección, porque yo digo de aislarnos. El uso de barbijo, el uso de mascarilla, ponerme el camisonín, el guardapolvo, ¿cómo se llama? La bata, o todo lo que sabemos que lo tenemos que colocar, nos puede proteger, pero nunca sé si nos protege al 100%. ¿Me explico? En la mínima falla, se me corrió un chiquito el barbijo, se me desacomodó y me quedó abierto a los costados, qué sé yo. El barbijo del 95 no lo apreté bien y quedó separado. Hubo mucha aireación. Mira lo que te voy a decir. Me saqué el barbijo y todavía no había pasado el tiempo suficiente para que la aireación haya bajado. Me toqué y me toqué el ojo. Yo peco quizás por conservadora en este aspecto, no políticamente, en este aspecto, en que trato de ser más estricta y quizás aislar un poquito más de la cuenta que decir, está todo bien, porque por decir, estamos todo bien, es como estamos en este momento. Pero vuelvo a decir, podríamos armar un protocolo para odontología en la facultad. Si les interesa, claro, por supuesto. Bueno, tomamos la palabra. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque bueno, los comentarios los otros son en relación a otras cuestiones que se fueron diciendo. Y bueno, ¿hay algo más que quede pendiente, que alguien considere que sea necesario tratar? Vamos avisando entonces que esta actividad generada desde el Centro de Bioseguridad, el equipo de investigación de la facultad que tiene que ver con seguridad, con bioseguridad, y la escuela de posgrado, la Comisión de Formación Continua, ha tenido la generosa participación de la doctora Glasten en esta intervención y seguramente plantearemos alguna otra más adelante porque han quedado un montón de puntas que la doctora se ha ofrecido para también ahondar. Así que bueno, hacemos el cierre formal. Si alguien quiere decir algo, lo puede decir. Saludar a la doctora, la han saludado y la han felicitado muchísimo. Así que agradecemos fundamentalmente su calidad docente y su calidad humana para transmitir. Ahí van todos los aplausos. No, gracias a ustedes. Y perdón por lo extenso. No, para nada, Nora, da gusto seguir escuchándote. Infinitamente agradecida, hermoso, hermoso, y bueno, un abrazo grande para vos. Muchas gracias a todos y los convocamos a próximas actividades para lo que es el ciclo de formación continua. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Chao, gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Sí, Pablo, muchas gracias porque este es un servicio invalorable. Gracias, Pablo. Y sí, el tema que a mí me quedó, que sería interesante,
tratar lo que ella al comienzo de su disertación propuso, lo de las vacunas. Sí, Me eso parece que ya- es un tema ya varios me interesante escribieron que se podría pedir a posiblemente- ella que lo tomara, porque me parece que todos tenemos en relación a eso mucho desconocimiento fundamentalmente. Lo vamos a armar, Ana, Bien, lo Pablo, armamos gracias. seguramente. Listo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, Pau, gracias a ustedes. Lo que me da cierta alegría, Pablo, es ver que del trabajo que venimos realizando desde el 2004 no es inútil. Sí, sí, el equipo de investigación ahí fiel en aportar los insumos para esas transformaciones, así que No, y ustedes ahora con el Centro de Bioseguridad también a full. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Cristina, igualmente. Cariños a todos.